Bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a tener un conversatorio bastante interesante el día de hoy. Damos la bienvenida a Oswald Chamagua, Carlos Arenas de Guatemala, Clotilde, nuestro presidente, a David Mendoza, Isolina, no sé quién, si ese es su nombre o si tiene algún apellido, ahí sí lo puede especificar. José Luis Tapia, José López, Kevin Cuicas, Leslie, si nos puedes decir de dónde nos escuchas. Lucas Vega, Luis Muñoz, Manuel Figueroa, Paula Bautista, Winston Méndez, Claudia y Gavino, si también nos pueden ayudar ahí saludando, ya sea por el chat e indicando su lugar o su país. Y bienvenido también Jorge, nuestro vicepresidente también del Foro Liberal. Un gusto tenerlos por aquí. Adelante, Jorge, si gustas empezar con el tema. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Eric. Un saludo pues muy cordial de feliz año 2020 a todos nuestros amigos que nos ven en vivo, en directo, a través de la plataforma Zoom, y para quienes nos ven también en Facebook Live, también para quienes nos verán en diferido a través de las redes sociales. Un saludo de parte de todo el Foro Liberal de América Latina y muy especialmente de parte del proyecto político Familia 5 Reformas Guatemala. Es un gusto compartir con ustedes. Tal vez, Eric, si me ayudas ahí en un momento colocando el póster del conversatorio para que, bueno, de alguna manera tengamos en mente el título, ¿no?, al cual nos hemos propuesto abordar. Este es nuestro primer conversatorio del año, hoy miércoles 8 de enero, y bueno, con mucho entusiasmo hemos empezado nosotros, los liberales clásicos, este año a pesar de los pesares. Podríamos empezar a decir, ¿no? Porque, bueno, creemos que las malas noticias empezaron muy temprano, el 3 de enero para ser exactos, y bueno, pues hay una serie de circunstancias y asuntos que están sucediendo alrededor del globo, que pues es de mucha importancia política y económica, y en el cual pues hemos tratado de emitir opinión, siempre con el apoyo de nuestro querido profesor Alberto Mansuetti, quien hoy se disculpa por no estar en este conversatorio, pero debido a un reposo médico que le ha sido recomendado, pues él ha preferido ausentarse, ¿no? Pedimos a ustedes siempre sus oraciones y pues como siempre la comunicación, si gustan, desde luego con el profesor en directo para pues apoyarle en estos momentos de algunos quebrantos de salud que está teniendo. Pero en todo caso, él bastante activo también en la medida de sus posibilidades. Junto con él, el directorio del Foro Liberal de América Latina, pues se ha lanzado un comunicado, el primer comunicado oficial de este año, al cual le hemos titulado Año Nuevo 2020. Necesitamos formación, información y cabeza fría. Y bueno, básicamente así le hemos titulado a este conversatorio, ¿no? Año 2020, formación, información y cabeza fría. Creo que los que vamos a tener participación en este conversatorio, pues vamos a insistir en ello desde ahora hasta el final, ¿no? Más o menos en 2 horas. Y bueno, ahí me está ayudando Eric. Gracias, Eric, por poner de fondo esta imagen. Básicamente lo que vamos a hacer, pues, es lo que a mí respecta, voy a comentar y hacer algunas contribuciones en torno a este comunicado que hemos lanzado el día lunes 6 de enero, el Día de Reyes, a propósito, ¿no? El día de la manifestación del Señor. Y bueno, pues básicamente, en principio, la invitación a que todos ustedes puedan buscar en nuestras redes sociales ese comunicado,
Si lo pudiesen tener a la vista, pues enhorabuena. Ojalá todos lo hayan leído o lo puedan leer, ¿no? Posteriormente a este conversatorio, porque es pues sumamente importante. Nosotros desde familia, dicho sea de paso, lo posteamos haciendo un comentario o anticipándonos, digamos, a una reacción que suele haber con este tipo de comunicados. Es un comunicado de 2 páginas y media. ¿Ah? Y empezamos diciendo, sí, es extenso, sabemos que es largo, que es extenso, pero suscribimos hasta la última coma, ¿no? Y es que, bueno, justamente así eh, empieza el comunicado, ¿no? Haciendo alusión al tema de las redes sociales. Perdón, discúlpenme, solo voy a hacer algo que me pide aquí Eric García. Denme unos segundos, por favor. Disculpas, Eric, no veo dónde puedo hacerte host. Ok. Mira, ahí seleccionas mi nombre Sí, ok, y ahí, ya te ok, encontré, make host, ok. gracias. Ok, de nada. Bien, entonces precisamente así comienza el comunicado, ¿no? Haciendo alusión a la fiebre que se vive en redes sociales, principalmente en Facebook y en Twitter, respecto de los acontecimientos últimos, en especial, bueno, esto que ha sucedido entre Estados Unidos e Irán, ¿no? En lo que ha pasado en torno al asesinato, ¿no? De este general de apellido Soleimani, que pues ha muerto en estos ataques que se han dado en Irak. Y bueno, pues el comunicado empieza tratando de hacer la reflexión en cuanto a la necesidad que tiene la gente de hacer catarsis, ¿no? En redes sociales y pues básicamente lo que parece, ¿no? Lo que aparenta ser bueno, ser real, ser verdadero, pues rápidamente se le da un retweet, se le da un compartir, sin mayor análisis, sin mayor reflexión crítica, sin mayor búsqueda de información, sin mayor investigación, ¿no? Y es que, bueno, eso es precisamente lo que intentamos hacer en el Foro Liberal de América Latina, en el directorio del Foro Liberal de América Latina, siguiendo precisamente las enseñanzas y los pasos del profesor Alberto Mansuetti, quien es un acucioso investigador en materia de política, economía y, bueno, todas las demás disciplinas que apoyan o soportan, digamos, la ciencia política. Y eso no ocurre en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales, pues nada más se viraliza, ¿no? Se masifica un mensaje y no suele pues tomarse en cuenta ciertas cualidades, ciertos aspectos de la información para poder de alguna manera manifestarse, no emitir una opinión, pero hacerlo de manera correcta. Por favor, agradecemos a Gavino, a Oswald, creo yo que tienen sus micrófonos encendidos. Por favor, me ayudas, Erika, ahí en este tema. Bien, entonces, el profesor y nosotros en el directorio del Foro Liberal decimos, es bueno hacer catarsis, ¿no? Es bueno hacer catarsis en redes sociales, pero la bilis no es buena para interpretar, entender y evaluar los acontecimientos, ¿no? Para comprender la política se requiere de formación, información y sobre todo, pues, cabeza fría también, ¿no? Máxime cuando se hablan ya bajo ciertas consignas o se lanzan mensajes, ¿no? Que crean angustia, crean miedo, ¿no? Yo justamente ese día, el día 3 de enero, pues ya
mis hijos, que son pequeños, ¿no? La menor tiene 7, el mayor tiene 13. Y bueno, como de alguna manera pues entran a redes sociales, especialmente a YouTube, pues ya, ¿no? Ya habían escuchado el término Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces acuden a mí y me dicen, papá, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Entonces uno, pues bueno, son chicos sobre los cuales uno tiene que tener obviamente los cuidados, pero esa información está ahí, disponible para todo el mundo y bueno, el mensaje inicial que nosotros damos en este comunicado es pues que haya un esfuerzo por informarse, por formarse y por tener la cabeza fría, ¿no? Para no generar miedos innecesarios y pues para finalmente emitir juicios razonables en torno a lo que está pasando en el mundo y desde luego en América Latina, porque justamente este comunicado, aunque nace de la necesidad de posicionar una opinión en torno a los sucesos entre Estados Unidos e Irán, pues nosotros decidimos también llevarlos también a lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y es que días después de estas situaciones entre Estados Unidos y Medio Oriente, pues ocurre el tema de Juan Guaidó y de cómo la Asamblea Nacional no le permitió ingresar, ¿no? Y con eso, pues, los problemas políticos en Venezuela se exacerban aún más. Entonces, estimados amigos, para empezar ese mensaje, ¿verdad? Por favor. Y bueno, ya en torno a este conflicto en Medio Oriente, pues nuestra primera posición, pues es básicamente suscribir lo que de alguna manera el doctor Ron Paul ha suscrito ya en algunos de sus programas que lanza en YouTube, en su canal de YouTube del Instituto para la Paz y la Prosperidad, y también en un artículo que él escribe justamente el día lunes 6 de enero. Estas son las posiciones pues, que de alguna manera nosotros suscribimos, ¿no? Y en las cuales pues queremos hacer énfasis hoy a través de este conversatorio y que hemos hecho énfasis en este comunicado. Y es que pues básicamente lo que sostiene el doctor Ron Paul y lo que sostenemos los liberales clásicos, sí, es que pues básicamente las sanciones internacionales, ya sean diplomáticas, económicas o militares, son ineficaces y muchas veces contraproducentes, ¿no? Ese es quizás el principal postulado. Toneladas, decimos en el comunicado, de excelentes tesis de grado y posgrado testifican la inutilidad del sancionismo. La inutilidad del sancionismo, ¿no? Y en este caso, pues, como decimos, sostenemos y suscribimos las sabias críticas del doctor Ron Paul, quien en estas, digamos, en estas apariciones que él hace y manifestaciones de opinión que él lanza en sus redes sociales, pues la tiene muy clara, ¿no? Básicamente él sostiene una política, o él, digamos, mantiene una posición contra la política intervencionista, agresiva y belicista de la presidencia imperial, ¿no? En Washington, que inspira el lobby sionista y ejecutan los fatídicos neocons alrededor de Donald Trump. Bueno, estas dos líneas del comunicado nos dan muchísimo de qué hablar. Lo que hacemos nosotros en el foro es dar referencias y compartir recursos también para que ustedes puedan profundizar sobre estas líneas, pero es muy interesante la confección de este comunicado nos hizo estudiar, por ejemplo, el ensayo que escribiera Garrett en 1952, un ensayo que se titula The Rise of Empire, el
el levantamiento de un imperio, ¿no? Más o menos esa es la traducción al español. Es un ensayo, un paper bastante bueno, extenso, dicho sea de paso otra vez, para quienes buscan respuestas cortas y documentos breves, ¿no? En realidad, como dice el profesor, hay que leer y hay que leer mucho para comprender correctamente lo que sucede en nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, es un documento que yo tuve la oportunidad de leer. Lamentablemente no pude terminar por razones de tiempo, pero es muy interesante cómo este pensador, Gareth Garrett, pues plantea la tesis de que Estados Unidos ha dejado de ser una república y ha pasado a ser un imperio, ¿no? Y básicamente esto sucede a inicios del siglo XX. Muy interesante, él hace pues una reseña histórica de los momentos en los que Estados Unidos se ha distanciado de ser un país que promueve la paz, ¿ah? Y bueno, se ha convertido en un país que pues básicamente está más al tanto de la guerra que de promover la paz. Y bueno, es bien interesante cómo hace el análisis desde la mismísima Constitución, una Constitución de los Estados Unidos que establece que el único órgano que es capaz, digamos, o que está facultado para decidir si se hace la guerra a cualquier otra nación, es el Congreso de la República. Y no obstante esa norma, digamos, consagrada en la Constitución de los Estados Unidos, pues se ha venido erosionando y se ha venido desacatando, principalmente por el poder ejecutivo, ¿no? Y esa reseña histórica que él hace, que a mí me llama poderosamente la atención, cómo empieza antes de la Primera Guerra Mundial, y cómo es precisamente a través de la Ley Federal del Impuesto sobre la Renta, del ISR, la cual empieza a financiar, digamos, a financiar lo que venía siendo la incursión en la Primera Guerra Mundial, que fue una incursión tardía, dicho sea de paso, ¿no? Pero que después, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, el régimen revolucionario de Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial, todo ese proceso, pues los presidentes de los Estados Unidos han venido desacatando y han venido obviando el poder y la facultad que se le confiere al Congreso de la República para declarar la guerra, ¿no? Y entonces, pues, hoy por hoy, dice Gareth Garrett, las decisiones sobre lanzar la guerra sobre cualquier país en el mundo, pues prácticamente está supeditada a la firma de algún acuerdo con la OTAN, ¿no? La cual puede firmar el presidente del organismo o del poder ejecutivo, ¿no? Y eso, bueno, es bastante perjudicial, ¿no? Porque ya no es el pueblo, ¿no?, representado en el Congreso de la República el que al final pues decide, toma decisiones, digamos, en este sentido, ¿no? Una decisión que es bastante delicada, ¿no? Y que ha sido muy bien preservada y ha sido muy bien consagrada, digamos, en la Constitución de los Estados Unidos. Gareth Garrett dice que esta transición entre república e imperio ha sucedido a través de 6 grandes momentos o 6 grandes factores. Número 1, por delegación, es decir, el Congreso le ha delegado, el organismo legislativo le ha delegado al organismo ejecutivo la facultad de decidir si se lanza una guerra o no. Número 2, mediante la reinterpretación del lenguaje en la Constitución. Número 3, por la innovación. Esto me llamó muchísimo la atención también, porque por innovación se entiende la reinterpretación o el considerar que la Constitución no es actual, ¿no? Que la Constitución de los Estados Unidos ha perdido vigencia, ha perdido actualidad y por tanto debe
de reinterpretarse, debe de innovarse, ¿no? Número 4, dice Garrett, por la aparición en la esfera del gobierno ejecutivo, lo que se denominan organismos administrativos. Bueno, básicamente el crecimiento de la burocracia en Estados Unidos y el crecimiento de esta burocracia ha creado ya no solo la existencia de leyes, sino que también una serie de normas y reglamentos de segundo orden que de alguna manera digamos, complican y hacen que se tomen estas decisiones por parte del organismo ejecutivo. Número 5, por usurpación, ¿ya? Y bueno, esto es también muy interesante. El autor hace referencia a varios momentos en la historia de los Estados Unidos durante el siglo XX, cuando, pues básicamente, el Congreso, posteriormente al hecho de que los presidentes o ciertos presidentes han tomado la decisión de intervenir militarmente en ciertos momentos de la historia, pues lo consideran como un hecho consumado, ¿no? Y lo consideran como un hecho consumado y entonces el Congreso de la República termina aprobando, digámoslo así, tiempo después, a veces años después, aprobando la intervención militar, ¿no? Y a esto el autor le llama por usurpación. Y número 6, dice el profesor Garrett, los poderes del gobierno ejecutivo están destinados a aumentar a medida que el país se involucra cada vez más en las relaciones exteriores. Y aquí él hace énfasis en que Estados Unidos cada vez más se enfoca en las relaciones exteriores en lugar de concentrarse y enfocarse en las relaciones de interior, ¿no? Del interior del país. En lugar de enfocarse en lo que sucede dentro de los Estados Unidos, cada vez se enfoca más en lo que sucede exteriormente. Y entonces, bueno, lo que pasa, dice Garrett, es que la política interna se subordina a la política exterior. Esa es una de las marcas más importantes de este proceso de transición de lo que se ha llamado la República y que tenemos como mejor ejemplo en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad. La República o el sistema republicano de los Estados Unidos ha transitado a ser cada vez más un imperio. Y en ese sentido, ustedes dirán, quizás algunos no, empieza a hacerle sentido la queja y el señalamiento permanente de las izquierdas en torno al imperialismo yanqui, ¿no? Cuando yo leo este documento, bueno, llego a ese momento eureka donde digo, ajá, pero esto me hace sentido con lo que señalan las izquierdas recurrentemente, ¿no? A viva voz de un Chávez o de un Maduro. Y bueno, es que sí, ese es el punto. Es muy probablemente que en ese sentido tengan razón. Y nosotros los liberales, como el profesor Mansuetti pues lo dice regularmente, ¿no? Nosotros adherimos a la verdad y en ese sentido debemos reconocer cuando las izquierdas o cuando los socialistas dicen la verdad. Y creo que en este sentido podríamos convenir de que es verdad eso de que de alguna manera los Estados Unidos han ejercido ese poder y han, pues, de alguna manera se han erigido como ese imperio a lo largo del siglo XX y, bueno, para empezar en el siglo XXI también, ¿no? El mismo doctor Ron Paul señala claramente en su artículo cómo los últimos 4 gobiernos de los Estados Unidos nos han mentido sin cesar, dice, para provocar guerras en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, en Serbia, en Somalia, y la lista sigue. Y bueno, eso es muy interesante, ¿no? Cómo cada vez más se exacerba el tema de la intervención militar en naciones extranjeras por parte de los Estados Unidos. Bien, esas
contribuciones, esos aportes en relación a lo que en el comunicado señalamos como presidencia imperial, ¿ok? Eso lo ponemos entre comillas y desde luego para quien quiera podemos compartir este recurso, este material del profesor Garrett, The Rise of Empire, que es un documento que realmente le da a uno muchas luces en este sentido. Palabras después, en este mismo párrafo, nosotros decimos que estas reacciones por parte de los Estados Unidos son inspiradas por el lobby sionista. ¿Ok? Bueno, reparemos ahí un poco. Voy a describir muy brevemente qué es el sionismo, principalmente el sionismo cristiano. Y desde luego también para quien quiera más bibliografía, por favor puede pedirla en las redes sociales, porque pues sobre esto hay muchísimo que leer, muchísimo que estudiar y que conocer, ¿no? Pero básicamente el sionismo es un sistema político, ¿sí? Es un sistema político basado en la exclusividad étnica judía, dándoles derechos políticos preferenciales, es decir, privilegios, ¿no?, que se les niega a los palestinos. Está basado básicamente en el racismo, en lo que llaman algunos de sus teóricos un apartheid, y a decir del profesor Mansuetti, pues es la política del dispensacionalismo. ¿Ya? Y el dispensacionalismo, ¿qué es? Pues es la teología que afirma que el pueblo de Dios es Israel, además de la iglesia cristiana. Básicamente que Dios tiene dos pueblos, ¿no? El pueblo de Israel y la iglesia cristiana. Y afirma también equivocadamente o de manera falsa, a decir del profesor Mansuetti, que los judíos actuales son descendientes del pueblo de Israel, del Israel bíblico, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y bueno, en torno a la política del dispensacionalismo y al sionismo cristiano, pues hay mucho lobby en torno a diversos presidentes, a muchos presidentes de los Estados Unidos. Esto no es nada nuevo, comienza alrededor de la década de los 60 con mayor fuerza, con mayor ímpetu, al igual que el movimiento neocon, ¿ya? O los neocons, los neoconservadores, que dicho sea de paso, todos los neoconservadores son sionistas. Y los neoconservadores son pues un movimiento, son norteamericanos, estadounidenses, que creen que los Estados Unidos debe conservar sus valores mediante una fuerte intervención militar en el extranjero, ¿no? Y por eso mismo son adherentes a fuertes inversiones en el presupuesto de la nación para mejorar y acrecentar sus sistemas de defensa en el mundo, ¿no? Creen que es necesaria la intervención y la presencia militar, principalmente en Medio Oriente, ¿no? Porque pues hay toda esa base filosófica, base teológica, sionista, que de alguna manera les impulsa a mantener esta posición. O sea, básicamente una posición bélica y no ven pues otra manera de mantener la democracia según ellos, si no es a través de estos medios bélicos, intervención militar y guerras, en otras palabras, ¿no? Entonces, pues básicamente es el lobby sionista cristiano en términos generales y los neocons que están alrededor de Trump son los que han estado exacerbando estas reacciones que vemos a inicios de este año. Dicho sea de paso, esto no es propio de los Estados Unidos, ¿ok? Al menos no el movimiento sionista, ¿no? En Guatemala lo hay, es muy marcado, está muy presente todo el lobby sionista cristiano en favor de Israel. Y ahí, bueno, ahí mi recomendación es que se lean al profesor Donald Herrera.
costarricense. Él tiene un documento muy bueno que se llama Los 7 errores del dispensacionalismo, ¿ya? Quizás aquí alguien en la sala, posteriormente yo creo que nos acompaña Oswald Chamagua. Tal vez posteriormente Oswald pueda darnos un comentario, ¿no?, sobre lo que es el dispensacionalismo y cómo pues es básicamente el sustento del movimiento sionista en el mundo. En Estados Unidos fuertemente, pero también muy presente en América Latina, ¿no? Insisto, en el caso guatemalteco está muy, muy presente y hacen muchísimo lobby en favor de Israel. Bien, entonces, en torno a este tema entre Estados Unidos y Medio Oriente, pues quiero subrayar también la posición del doctor Ron Paul en torno a que la recomendación que le da al presidente Donald Trump es que traiga a nuestras tropas de vuelta a casa, le dice el doctor Ron Paul. Cierre nuestra embajada en Bagdad, símbolo de nuestra política de agresión, y deje que la gente de Medio Oriente resuelva sus propios problemas por sí misma. Termine esta fantasía neocon de gobernar el mundo a cañonazos, le dice el doctor Ron Paul. No funciona. Nos hace más pobres y más vulnerables a los ataques externos. Las élites de Washington se enriquecen y nuestras clases trabajadoras y medias pagan la factura. Interesante, ¿no? Esta posición, como siempre, consistente del doctor Ron Paul. Lleva diciendo esto varias décadas ya, no es nada nuevo. Ya cada vez que bueno, sale a la palestra este tipo de coyunturas, el doctor Ron Paul vuelve a decir exactamente lo mismo, y eso es una de las muchas cosas que a nosotros, los liberales del Foro Liberal de América Latina, nos encanta del doctor Ron Paul, porque ha sido consistente en sus posiciones políticas. Bien, entonces, dicho esto, bueno, creo que reiterar, nosotros suscribimos estas posiciones y lo que decimos también posteriormente en el comunicado es que, pues básicamente, como dice el profesor, ¿no? La Tercera Guerra Mundial ya empezó, ya está en curso, dice el profesor. Empezó justamente con el derribo de las Torres Gemelas y del World Trade Center en el 2001, si no mal estoy. Y bueno, desde entonces, ¿no? Esta Tercera Guerra Mundial, muy diferente a las dos primeras, ¿no? Es una guerra atípica, ¿no? No es una guerra, digamos, como las dos anteriores. Y bueno, habiendo terminado esa Guerra Fría, ya pues hemos pasado, dice el comunicado, hemos pasado lo que hemos llamado la postguerra fría, ¿no? O sea, pasamos de un mundo bipolar a otro multipolar. Antes el bien y el mal se distinguían fácilmente. Hoy el problema es que el mal ha mutado, ¿no? Eso es lo que decimos en el comunicado. Hay distintas variedades de mal y entonces se requiere de muchísimo discernimiento, de muchísima investigación para discernir el bien del mal, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera pues nos reta a nosotros los cristianos, los liberales, los empresarios, los académicos y a todas las élites de nuestros países, ¿no? Decimos que entre otras razones esto ha sido así porque las ideologías, lejos de llegar a su fin, como dicen algunos, principalmente muchos libertarios, ¿no? Que dicen que ya las ideologías han llegado a su fin, que eso de hablar de derecha y de izquierda, por ejemplo, es ya obsoleto, ¿no? Eso lo dicen principalmente los libertarios. Pues bueno, estas ideologías sufrieron profundas mutaciones, incomprensibles para las mayorías. Y es en este momento en el comunicado en el que sostenemos que es cuando más necesario que nunca tal vez los principios del liberalismo clásico se hacen imprescindibles, ¿no? Y en este sentido, pues nosotros los liberales nos oponemos al poder absoluto, definitivamente, a toda forma de concentración de poder dentro y fuera de las naciones.
Mucho ojo, dentro y fuera de las naciones. En ese sentido somos policentristas y pues definitivamente no adherimos a las pretensiones hegemónicas de ninguna gran potencia y suscribimos el equilibrio de poder como vía para evitar los imperialismos y preservar la paz. Bienaventurados los pacificadores. Se lee en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, no los guerreristas. Y bueno, en relación a lo que ha pasado en Venezuela, pues apuntamos y repetimos la solución que hemos lanzado desde hace muchos años y la cual sigue siendo nuestra posición, ¿no? La solución es cambiar el sistema socialista que prevalece en Venezuela y en la mayor parte de nuestros países en América Latina. El paso del socialismo al capitalismo liberal se hace necesario, pero definitivamente no por medio de la violencia, sino por medios negociados, tal y como ocurrió en la década de los 80 en los países de Europa Central y Oriental. Y en ese sentido nosotros adherimos y suscribimos y también es uno de nuestros grandes referentes, ¿no? El doctor Václav Klaus, presidente honorario de este Foro Liberal de América Latina. Pues básicamente lo que pasó en esos países es que los socialistas se sentaron a la mesa y negociaron, pero no negociaron con socialistas como está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Que ocurren con una oposición que es socialista. No se puede salir o transitar al capitalismo cuando a la mesa se sientan socialistas con una oposición socialista. En los países como Checoslovaquia en aquel entonces, ahora República Checa, se sentaron las izquierdas a negociar salidas honorables para la izquierda, pero con partidos de derecha, con partidos de derecha liberal, que tengan esas 4 dimensiones de las cuales nosotros sostenemos deben tener los partidos políticos, que sean ideológicos, programáticos, representativos y electorales. Esas son las 4 dimensiones de los partidos políticos de derecha liberal: ideológicos, programáticos, representativos y electorales. Y pues los cuales lamentablemente no hay en Venezuela, como tampoco hay en el resto de países en América Latina. ¿Ya? Y bueno, en eso estamos empeñados, decimos nosotros, ¿no? En crear este tipo de partidos políticos desde México hasta Chile y la Argentina. Y bueno, en eso trabajamos arduamente con nuestros colegas del directorio del Foro Liberal y con nuestros movimientos nacionales y partidos políticos en formación en nuestros países. Decimos también que, pues bueno, básicamente el derrocamiento de Guaidó fortalece al gobierno de Maduro, ¿no? Esa es la realidad. Así como también el conflicto de Medio Oriente entre Estados Unidos y países como Irán, Irak, favorece también y exacerba también ese señalamiento de antiimperialista por parte de las izquierdas en América Latina. Eso no lo pudimos decir en el comunicado, pero es algo que vale la pena también subrayar, ¿no? Finalmente, en el comunicado, pues, bueno, decimos que hay que tener cuidado, ¿no? Con las redes sociales. Muchísimo cuidado con las redes sociales. Se oyen, se leen, se escuchan especulaciones descabelladas, como que la Tercera Guerra Mundial va a acabar con Maduro, ¿no? O sea, cosas de ese disparate, de ese nivel, ¿no? En ese sentido, pues hay que tener muchísimo cuidado. Y también en redes sociales se exacerba lo que hemos llamado, o lo que se puede llamar más bien, el maniqueísmo político. Maniqueísmo político es una especie de falacia que dice cosas como lo siguiente, por ejemplo: si no apoyas a Israel, entonces apoyas al Estado Islámico. Falso, ¿no? Tampoco apoyamos al Estado Islámico. Apoyamos
la vieja y clásica posición constitucionalista liberal clásica, ¿no? Liberal, que es libre comercio y paz con todas las naciones, alianza con ninguna. Esa es la gran consigna de política exterior que versa en el liberalismo clásico desde mucho tiempo atrás. Libre comercio y paz con todas las naciones, alianza con ninguna. Eso es también que quede, por favor, subrayarlo porque es sumamente importante, ¿no? Otro tipo de maniqueísmo político que se ve en redes sociales, ¿no? O apoyas la guerra o eres aislacionista, ¿no? Y Ron Paul también tiene posiciones ahí muy claras, ¿no? Mi posición, dice el doctor Ron Paul, es constitucionalista. Y entonces refiere esta consigna, ¿no? Liberal clásica, libre comercio y paz con todas las naciones, alianzas con ninguna. Y bien, en los últimos dos párrafos de este comunicado, estimados amigos, nosotros hacemos ver que lamentablemente la derecha buena, la derecha que es auténticamente liberal, clásica, completa, radical y congruente, no existe en nuestros países en América Latina. Y esa es una realidad ante lo cual debemos, pues, ser conscientes, ¿no? Nosotros, los liberales clásicos, adherimos al realismo filosófico, somos implacablemente realistas, decía yo en un reciente artículo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, empezamos con mucha esperanza cristiana este año, pero no podemos dejar de reconocer una realidad tan desfavorable para el mundo y para nuestra América Latina. Es doloroso reconocerlo, es lamentable, pero bueno, como buenos cristianos que esperamos ser, que intentamos ser, pues estamos tratando de poner nuestras oraciones, obviamente, ¿no? Ponernos en oración, pero al mismo tiempo activar políticamente, ¿no? Dios requiere de nuestra intercesión para que las cosas buenas realmente ocurran, para que sucedan, requiere de nuestra intervención. Y por eso mismo nosotros pues nos hemos pues dado muchos ánimos, ¿no? Al empezar el año con el objetivo de pues realmente avanzar nuestras agendas de creación de nuestros partidos políticos de derecha liberal, porque pues básicamente no existen en ningún país en América Latina. Y lamentablemente las izquierdas continúan avanzando posiciones, ¿ya? Continúan avanzando y retomando posiciones. Dicho sea de paso, creemos que la década del 2020 al 2029 es la década de las izquierdas. Y a juzgar por el devenir de los últimos meses, será de las izquierdas duras, ¿no? De las izquierdas violentas. Eso es más o menos lo que nos indica la teoría del péndulo político, y eso es pues sumamente preocupante si nosotros no hacemos nada. Pues hoy por hoy en la sala, 39 personas, excelente, nos alegra muchísimo ver a tantos latinoamericanos pendientes y atentos a esta conferencia, a este conversatorio, porque, pues bueno, obviamente lo que esperamos es acción de parte de ustedes. Así se llama nuestro conversatorio, ¿no? 5 reformas en acción, porque son 5 reformas las que necesitamos aplicar en nuestros países para transitar al sistema de capitalismo liberal, ese sistema que produce orden, justicia, libertades y paz, ¿no? Y paz. Entonces, estimados amigos, pues el año ha empezado mal en este sentido. Se suman noticias, como digo, ¿no? Desde otros puntos en el planeta, como los incendios en Australia, por ejemplo. Al respecto, pues yo quiero referirles una vez más la conferencia vía Facebook Live que lanzamos desde la Red de Amigos de la Naturaleza hace algunos meses, en referencia a los incendios que estaban ocurriendo en la región del Amazonas. Lo refiero para que pues tengan en cuenta, ¿no? Lo que realmente está sucediendo en Australia. Dicho sea de paso,
la mayoría de los incendios forestales han sido provocados intencionalmente, ¿no? Por lo que en inglés se llama los arsonists o los incendiarios, ¿no? Es gente que maliciosamente, para evitar la aplicación de manejo forestal en algunas reservas forestales en aquel país oceánico, pues han provocado estos incendios forestales, ¿no? Y bueno, sí, ciertamente es una crisis, ¿verdad? Pero es una crisis provocada por esas personas, bueno, que sin lugar a dudas, ¿no? Están muy mal de la cabeza y seguramente permeadas por alguna de estas ideologías como el socialismo, ¿no? Bueno, en ese mar y en ese océano de malas noticias, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala, recién el 30 de diciembre, para entrar en vigencia a partir del 1 de enero, se ha incrementado el salario mínimo para las actividades no agrícolas y para las actividades creo yo que también para las actividades de la industria textil, ¿no? Esa es otra malísima noticia para nosotros los empresarios guatemaltecos, cosa que es muy probable haya sucedido también en otros países del continente, ¿no? Pero bueno, terminamos así este comunicado, ¿verdad? Nosotros representamos la única solución, ¿no? Lo decimos categóricamente, con toda la humildad también del caso, obviamente. Somos latinoamericanos, somos ciudadanos, la mayoría de nosotros somos creyentes, cristianos, que creemos en que hay un mundo mejor por venir, pero creemos que también hay que trabajar por él. Y queremos verlo aquí y ahora, y estamos tratando de activar en ese sentido. Entonces, estimados amigos, de esta manera nosotros terminamos el comunicado y bueno, de esta manera yo he comentado no solo el comunicado, sino este reciente artículo del doctor Ron Paul, he compartido también este ensayo de Gareth Garrett y he referido algunos materiales bibliográficos para que ustedes puedan profundizar en este tema. Me quedo entonces hasta acá, disculpen si he sido extenso en mi intervención, atento a sus preguntas, comentarios, críticas y desde luego le pido a todos mis colegas políticos liberales para que me ayuden a resolver algunas de las preguntas si yo no puedo hacerlo. Muchísimas gracias, quedo atento a sus comentarios. Bien, bien, muchas gracias, Jorge. La verdad es que fue de mucha profundidad en este breve tiempo. Invitamos a los participantes a si quieren hacer algún comentario, alguna observación, alguna duda, abrir sus micrófonos y poder ampliar un poquito más estos temas, ¿no? Si es que adelante o en el chat también lo pueden escribir. Sí, excelente, Eric. De hecho, voy a compartir acá algunos mensajes que están en el chat. Bueno, saludos de muchas personas, muchas gracias, ¿verdad? Presente Costa Rica, por ejemplo. Bueno, hay varias personas que están presentes, realmente estamos muy contentos de tener casi la sala llena, 37 personas, ¿no? Nos encantará saber de ustedes, que ustedes se activen con sus movimientos 5 reformistas a nivel nacional, por favor. Dice David Mendoza, amigo y colega liberal guatemalteco, bueno, de origen mexicano, dicho sea de paso, pero radicando aquí en Guatemala. Dice, y en paralelo han ido perdiendo poder los estados y se ha concentrado en el gobierno federal. Sí, en efecto, David. Y se ven en ejemplos como el debate de la eliminación del colegio electoral. ¡Wow! Sí. Bueno, ese colegio electoral, esa instancia electoral en los Estados Unidos que ha sabido, que ha sido una contención para que pues no se sacrifiquen los derechos individuales por el interés general, ¿no? Yo podría decirlo así, David,
No sé si quieres complementar algo ahí, pero bueno, completamente de acuerdo con tu percepción, ¿no? Y Carlos Mendoza pregunta, buenas noches, Carlos, gusto de saludarte. Dice, ¿podrías explicarme un poco más sobre el sionismo? Bueno, mira, yo pude explicar lo que pues en estos momentos estudié, ¿no? No sé si alguien en la sala quisiera apoyarme en este sentido. En todo caso, y mientras tanto voy a compartir en este chat, Carlos, un link para que puedas tú profundizar en ese tema, ¿ok? Mientras tanto, pues abro igualmente el micrófono por si alguien quiere ahondar en ese tema. Hola, buenas noches. Habla Oswald Chamagua de El Salvador. ¿Cómo están? Bien, gracias, Oswald. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, sobre el sionismo es la ideología o movimiento político nacionalista que propuso en sus inicios establecer el Estado para el pueblo judío. Es un tema que en realidad no domino profundamente. Sin embargo, sí la parte del dispensacionalismo tiene mucho que ver porque en el dispensacionalismo uno de los grandes problemas es que hace una separación, como tú lo mencionabas, Jorge, entre Israel, el Israel étnico y la iglesia como pueblo de Dios. Entonces, el sistema dispensacional no lo dice expresamente, pero da a entender que Dios tiene dos pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia, y que son totalmente distintos, distintas promesas, distintos propósitos. Y en ese sentido, aquellos que creen en este sistema, es un sistema teológico o de interpretación bíblica. En este sistema, eh, la interpretación que hacen es esa, que Israel hay un propósito para Israel como nación, para el Israel étnico. Y en ese sentido, como en el Antiguo Testamento hay promesas hechas a la nación como pueblo de Dios, eh, para los cristianos que siguen, aún sin saberlo, este sistema, todo aquello que tenga que ver con Israel será a favor, es decir, todo aquello que ellos apoyen en el ámbito geopolítico va a ser siempre a favor del pueblo de Israel. Lo van a ver como que eh, estar a favor de Israel es estar a favor de Dios mismo, ya, porque es como el niño de Dios, el pueblo que Dios escogió. Entonces cualquier cosa, cualquier política, cualquier agenda en favor de la nación de Israel será apoyada por los cristianos. Y el problema parte del problema es la interpretación literalista que hacen de la escritura. Y eso es precisamente lo que ellos dicen, ¿no? La escuela de ellos de interpretación bíblica es literalista, buscan hacerlo literal. Claro, caen en tremendas contradicciones insalvables, y qué bueno que pones ahí la página de Contramundum, donde hay muchos recursos. Entonces, hay muchos recursos ahí para aprender, para desaprender. Y lastimosamente en el ámbito evangélico o evangelical, este sistema de pensamiento está tan embebido en la mente de los creyentes, del mismo modo que el estatismo en la vida, en la mente de las personas. Así que es bien, bien difícil porque se ha vuelto parte del fundamentalismo evangélico. Entonces, casi que si tú dices, yo no apoyo a Israel, es como que estés negando la fe para muchos de ellos. Negar, por ejemplo, porque igual todo eso deviene, claro, en también interpretaciones escatológicas. La escatología es la rama de la teología que estudia los eventos del porvenir. Y como Israel tiene un propósito futuro, hacen todo un entramado
una maraña de ideas, especulaciones, y de repente dicen, ah, sí, esto estaba profetizado en tal lugar, en tal pasaje, este ataque de Estados Unidos, y ven como aquellos que ven demonios en todos lados, ellos ven cumplimiento profético hacia Israel en todos lados, y hablan de Israel como el reloj de Dios. ¿Ok? Lo cual es parte de esa interpretación errónea, ¿ya? Porque no es así. La Biblia es clara y enfática cuando dice que Dios hizo de dos pueblos uno solo y que ya no hay separación y que fueron abolidas en Cristo todas las divisiones entre estos dos pueblos. Entonces, pero sí se arma una maraña, tanto que puedo afirmar que el sistema dispensacionalista como sistema teológico es quizás el más perverso porque hace unas torceduras a la escritura, a las interpretaciones, y claro, como una mentira lleva a otra, tienen que ir, y cuando no se cumplen las profecías, porque se vienen cumpliendo el fin de los tiempos y el supuesto rapto secreto, desde los tiempos de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, se viene profetizando que es que el fin. Y sin embargo, la Biblia es clara que cuando Jesús les advierte a los discípulos de todos estos eventos, les dice, no se dejen engañar porque aún no es el fin. Entonces, hay claridad en la escritura, y eso pediría yo a los creyentes que nos escuchan, ir a la escritura, informarse y sencillamente también cuestionar lo que nuestro amado, querido pastor nos ha enseñado con buena intención, pero él también sencillamente ha sido engañado en muchos aspectos, no solamente teológicos, sino también políticos y económicos. Entonces, es una lucha que también tenemos nosotros como movimiento, y por eso también una de nuestras alas es la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, porque buscamos también instruir a los evangélicos, a los cristianos en general, que en buena medida son responsables de que las izquierdas también hayan ganado estos últimos años poder, fuerza, y el tema es que no quieren aprender, como bien lo dice el profesor Mansuetti, pero nuestro deber es enseñar, señalar el error e informar con la verdad y tener propuestas, ¿no? Propuestas. Entonces, es un tema bien delicado, como dije, porque para muchos evangélicos se vuelve fundamental, pero hay que ir a la escritura, no hace falta pelear en ese sentido, pero sí estudiar primero nosotros la escritura, porque este tema del dispensacionalismo no viene de la iglesia primitiva, es reciente, es nuevo. Entonces, pero debido al antiintelectualismo que también impera en muchas de nuestras iglesias, no hay una búsqueda de las doctrinas históricas, de cómo se devinieron, de cómo se desarrollaron los dogmas, las creencias, etcétera. Entonces se da por sentado que lo que tenemos es lo que siempre hubo, que la Biblia fue escrita en español quizás o en inglés, cuando nada que ver. Son asunciones que debemos ir corrigiendo porque lastimosamente no las enseñan en las congregaciones. Ok, tenemos que ir nosotros y cubrir esa falta, ¿no? Esa falta de instrucción. Pero sí, entonces, eso definitivamente no ayuda, nos juega en contra, y sobre todo cuando lastimosamente líderes religiosos repiten a sus congregaciones y dicen o somos, muy bien, dicen somos apolíticos, lo cual es triste porque mientras dicen somos apolíticos, dicen ore cuando vaya a votar, pídele a Dios sabiduría al estar en la urna, es una tremenda contradicción. ¿Ya? Tienen más congruencia los testigos de Jehová que dicen somos apolíticos y no votamos. Igual entran en contradicciones, pero se respetan más porque dicen el voto es político, entonces no votamos. Tienen razón, Sí, pero son los evangélicos consistentes dicen, en ese sentido. exacto, pero los evangélicos decimos somos apolíticos, pero vaya a orar cuando vote. ¿Qué más político que el voto, no? Entonces, es algo con lo que igual se necesita mucha paciencia, aprender nosotros, desaprender también muchas de las cosas que nos han enseñado en las congregaciones e ir a la escritura, ¿no? Y con sabiduría, pero con tesón y valentía, poder confrontar sanamente, respetuosamente. Y pues en ese sentido, pues se mide la disponibilidad de un líder, un pastor,
de querer aprender a pesar de tener años de estudio o ministerio. ¿Ok? Y bueno, alguien creo que ha sido una pregunta por Sí, acá que decía, buenas noches, Jorge Oswald, si los judíos actuales sionistas que se dicen no son descendientes directos del pueblo de Dios, ¿de dónde son? Bueno, lo que pasa es que fueron tan dispersados, es decir, es bien difícil. Sí, he escuchado que hay como que, si tú quieres, te puedes ir a hacer un examen genético y rastrearte si vienes de los judíos de España o de los judíos en no sé qué otra nación que donde estuvieron, pero han estado tan dispersos en el mundo, ya que ¿quién es el pueblo de Israel? ¿Quién es? Es decir, ¿quiénes son? Ahora, sí se puede hablar de un Israel étnico, es decir, un linaje. Sin embargo, la Biblia dice que el Israel de Dios es espiritual y dice claramente, no es judío el que desciende de Abraham o por ser circuncidado, ¿ya? Sino que es alguna cuestión de fe. Entonces, para mí no hay nada más claro que eso en la escritura. No nos interesa saber quién es judío de sangre porque es irrelevante. Eh, pero sí se vuelve un problema teológico y de praxis cuando los cristianos en la concepción dispensacionalista, ellos, la cuestión cultural, el tema cultural, el tema de la acción política, el tema de la acción educativa, de querer transformar nuestro entorno, para ellos es algo del mundo, entre comillas, es algo que proviene del maligno e interpretan las palabras de Jesús, mi reino no es de este mundo, como diciendo yo no tengo nada que ver con este mundo, hay que ver hacia arriba, esperar que Cristo venga y nos lleve antes de que esto reviente, antes de que esto explote, y entonces la salida es escapar. Entonces, mientras tanto, tú ve a la iglesia, y sin embargo manda a tus hijos a estudiar porque pues quieres que les vaya bien en la vida, que hagan dinero, etcétera, pero no te metas a acciones de transformar la nación. Entonces, cuando vienes y le preguntas a un cristiano promedio qué piensa de estos temas, la respuesta es, esto es bíblico, esto es cumplimiento de la profecía, pero no hay una no hay una acción, una intención de buscar una solución, y eso pasa en cuestiones educativas, económicas, políticas, sociales. Entonces, eso lleva a un aislamiento, a una reducción del evangelio, porque el evangelio como tal, expresado en la Biblia, es no solamente una piedad personal, sino que es transformacional. Es decir, busca transformar el entorno y como decías tú, cuando oramos el Padre Nuestro y decimos en la segunda petición, venga a eh, nosotros tu venga reino. a nosotros tu reino, estamos pidiendo y decimos explícitamente que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Qué estamos pidiendo sino que las instituciones, las personas y las leyes estén de acuerdo a la voluntad de Dios? Y si no, ¿qué es entonces que venga a nosotros tu reino? Si estamos pidiendo que la voluntad de Dios se haga en la tierra, es porque creemos que Dios es soberano y queremos vivir bien. Y lo dice claramente Romanos 13, donde habla de la autoridad civil a la cual Dios le ha dado la espada para castigar al que hace lo malo. Y dice que por eso pagamos tributo, para que haga su trabajo y que vivamos en sosiego, en paz, en tranquilidad, pero tenemos todo patas arriba porque hemos malinterpretado la escritura. Entonces, no interesa, respondiendo a la pregunta de Manuel, ¿quiénes son? ¿Quién es verdadero judío? Porque el apóstol Pablo aborda eso en Romanos. No es quien viene de la circuncisión, es aquello que nace de un corazón transformado, de la fe en Jesucristo. No, es irrelevante entonces. Si descienden de Abraham, es irrelevante, porque los verdaderos descendientes de Abraham, de acuerdo a la Escritura, somos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios. Qué interesante. Buenísimo, Oswald. Muchísimas gracias por tu clarificadora intervención. Eh, yo subrayo el hecho de la necesidad de tener caridad, ¿no? Con estos temas, porque son temas que tocan la cosmovisión de las personas, ¿no? Son temas muy que están en la base de todas las creencias y las ideas que mueven a los seres humanos, y entonces es difícil. El profesor Mansuetti sostiene que la Biblia no se lee, la Biblia se estudia, dice él. Y un día yo le pregunté, profe, ¿y qué significa estudiar la Biblia, no?
bueno, que no solo tienes que leer con muchas, y tratar de interpretar con mucha sabiduría la Biblia, las Escrituras, sino que también referirte a tus exhortaciones, a tus concilios, a tus catecismos, a los credos, para el caso de los evangélicos, y bueno, no saltarse la historia de las escrituras desde el siglo I hasta el siglo XX, ¿no? Que es lo que solemos hacer los cristianos, pues, ¿no? Hay muchísima tradición, muchísimo interpretación, buena interpretación que se ha perdido, dice el profesor, en un lapso fácilmente de 15 siglos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, qué bueno que hiciste alusión a la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, ya capítulo Bolivia, capítulo Guatemala y ahora con sede en México. El profesor va a estar retomando este proyecto y bueno, esperemos que esté abierto para todos nosotros y que, bueno, obviamente todos nosotros participemos, ¿no? Muchísimas gracias entonces, Manuel Figueroa, por tu pregunta. Me permito saludar a Débora Ruano, que creo nos escucha allá en Australia, ¿no? En Sydney, Australia, si no estoy mal. Un saludo muy cordial de parte de todos nosotros, Débora. Que Dios esté contigo y con tu familia en este momento difícil, ¿no? Que han tenido ustedes hace unos meses ya en aquel país. Débora pregunta sobre el tema de los incendios forestales en Australia y bueno, le he colocado ahí pues uno de los últimos artículos del Committee for a Constructive Tomorrow, el CFAT, es una de las organizaciones que yo sigo muchísimo en Estados Unidos, tiene un artículo muy completo que reseña la verdad en torno a las causas de los incendios forestales en Australia, ¿no? Y ella dice, la idea local aquí es que los humanos están arruinando el medio ambiente y que no debería de haber más personas. Bueno, esa es efectivamente pues una posición neo-malthusiana, ¿no? De Thomas Robert Malthus. Y justamente arremeten contra el tema eh, de la población, ¿no? Eso es una postura meramente antivida, Débora. Yo te invito a que busques a Joanne Nova y a Viv Forbes. Son dos australianos muy buenos, ambientalistas racionales, de los nuestros, digamos, ¿no? Pensadores de libre mercado, sobre quienes puedes leer y puedes tener una opinión mejor fundamentada en torno a lo que está pasando en Australia, ¿no? Y bien, David dice, podrían pasar los links nuevamente. Ok, vamos a pasar los links una vez más. En cuanto yo me desactive como expositor, David, los voy a poner acá en orden nuevamente. No sin antes pasar rápidamente un saludo a, bueno, Luis Muñoz de Venezuela, a Paula Bautista desde Bogotá, Colombia, también Josué López desde Nicaragua. En Nicaragua no tenemos presencia de cinco reformistas. Josué, quizás tú, si quieres, te puedes poner en comunicación con nosotros y activar el movimiento cinco reformista en Nicaragua, puesto que aún no tenemos presencia allá. Kevin Cuicas, a quien ya lo habías saludado, Eric, desde Venezuela. También Winston Méndez desde Costa Rica, ¿no? A Gavino desde Paraguay, le conozco personalmente. Saludos, Gavino, qué bueno que nos acompañe acá. También desde Perú. En fin, tenemos muchísimos latinoamericanos, nos alegra muchísimo. Bien, entonces creo que con esto terminamos nuestra intervención. Dos servidores, Oswald Chamagua de Cinco Reformas El Salvador y quien les ha conversado un tanto más, Jorge Chapas desde Familia Cinco Reformas Guatemala. Te paso entonces el micrófono, Eric, ya para iniciar la segunda parte de nuestro conversatorio. Muchas gracias. Bien, bien, muchas gracias. Excelentes participaciones. Esperamos que se animen
todos a investigar, a compartir lo que se ha expuesto ahí en los links. Y bueno, en esta segunda parte vamos a tener a Clotilde Alviso, nuestra presidente. No sé si nos escuchas, Clotilde, buenas noches. Te escucho, Eric, buenas noches. Muy buenas noches para todos, queridos colegas. Buenas noches. Feliz año nuevo, pese a todas las dificultades que se vaticinan para este año. Buenas noches también a los amigos que nos oyen hoy. Muchas gracias a los directores David Taylor y Eric por el esfuerzo de siempre y por brindarme este espacio esta noche. Excelente la exposición del colega Jorge Chapas, del Partido Liberal de Guatemala. Felicitaciones, Jorge. Y bueno, efectivamente, hoy tratamos un tema de vital importancia. Primero, la coyuntura actual, de la que nos habló ya el colega Jorge, donde la izquierda avanza en todo el mundo en su fase violenta. Y en segundo lugar, la oportunidad que esto nos brinda a todas las naciones de despertar, formarnos, informarnos y tomar decisiones sobre la acción política en concordancia con nuestras propuestas y con el liberalismo clásico. Bien, empecemos por analizar a Soleimani, el terrorista más repulsivo y sanguinario del mundo, y su final. ¿En qué beneficia? ¿A quién? ¿Qué similitud con terroristas de América tiene la acción de Donald Trump y los demás presidentes del continente? Los amigos que nos están oyendo deben saber la verdad que solamente los liberales genuinos les vamos a contar. Y para entenderlo, deben aceptar la realidad. Esto de malo y macabro que ocurre en el mundo es el socialismo, la peor catástrofe de la historia mundial. Y allí se encuadran los terroristas como Soleimani, los tiranos como Castro, Maduro, AMLO, y los jefazos socialcomunistas esparcidos por el mundo, sembrando odio, resentimiento, violencia y muerte. Con sus errores y con sus aciertos, Estados Unidos nos ha librado de un monstruo, y eso beneficia a todo el mundo. Pero ojo, mucho ojo, aún quedan cientos de Soleimani en todas nuestras naciones. La similitud con los demás países, mencionando gobernantes y gobernados y dominados por la izquierda, es que todos los Soleimani que se encuentran en las diferentes naciones son tan repulsivos y sanguinarios como el difunto. La diferencia es que en algunos van agotando o quemando las fases. Las económicas fracasadas, la cultural ampliamente ya rechazada por la gente pensante, pero idolatrada por las víctimas del sistema, los pobres y los más pobres. Por último, la fase final, el terrorismo, donde matan sin importar si eres pobre o acaudalado, empezando siempre, por supuesto, por los acaudalados y terminando con su propia gente pobre. ¿Qué es lo que van desarrollando en Venezuela, en Cuba, en Colombia, México, Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Chile, Paraguay y de nuevo ahora en Argentina? La gran lección que nos dejan estos hechos es cómo debemos tomar acción política, gobernantes y gobernados, con decisión, precisión y firmeza. El socialismo es letal, por lo tanto, la solución debe ser letal en la totalidad de los casos con las armas y estrategias correctas.
El liberalismo genuino es una corriente de pensamiento filosófica y económica y de acción política en mayúscula, que propugna límites al gobierno, el poder coactivo del Estado sobre los seres humanos y la sociedad civil. Así forman parte del ideario liberal la defensa de la economía de mercado, la libre empresa, la libertad de comercio y en general la libre circulación de personas, capitales y bienes. El mantenimiento de un sistema monetario rígido que impida la manipulación inflacionaria de parte de los gobernantes. El establecimiento de un Estado de Derecho con leyes buenas de igual aplicación para todos. Límites al gobierno y control del gasto público. La estricta separación de los poderes, la separación de la Iglesia y el Estado y la unión sólida, ojo, la unión sólida de la religión y la política seria. Disculpen los amigos que nos oyen, pero debemos ser realistas. Los ciudadanos decentes del mundo debemos empeñarnos todos en la lucha contra el socialcomunismo y las fantasías del ancapismo, el libertarianismo, el progresismo, que son todos parte del problema y no la solución. No se deben tragar el cuento y no venir con el mismo de que debemos unirnos con esas corrientes para combatir el socialcomunismo, porque son con solo gritos, los pañuelos celestes, el aborto, el no a los impuestos, con esa clase de propuestas y con esa clase de consignas no se combate el socialcomunismo. Pues todos estos movimientos y estos grupos que promueven esas cosas van en contra del gobierno limitado, contra toda clase de gobierno en el caso del ancapismo, contra la acción política y contra los partidos políticos, contra las elecciones, contra las campañas electorales y obviamente contra la democracia representativa y contra todo lo que es precisamente para dar combate político liberal contra el socialcomunismo. Y así, con esas actitudes, el socialcomunismo no será combatido ni derrocado jamás. En todas estas décadas, los liberales y los ciudadanos decentes, con nuestra inacción, hemos permitido el avance sistemático y brutal del socialismo. Y por ello hemos perdido bastante credibilidad los liberales genuinos. Y los ciudadanos se han enamorado del sistema. Hay muchos, incluso dirigentes políticos, de diferentes partidos, que promueven con vehemencia la lucha anticastrista, antisocialista, capitalista, pero no contra el sistema, un sistema construido para someter al individuo, al Estado todopoderoso que utiliza fuerza y violencia para conseguir su propósito. Ni Castro, ni Chávez, ni Maduro, ni Soleimani, ni todos los monstruos distribuidos en diferentes naciones no son accidentes históricos, son el producto acabado de una psiquis social colectiva que apela al Estado como solución. Castro y Chávez y los demás son síntomas de la enfermedad, que es el sistema. No podemos resolver los problemas causados por el socialismo
con más socialismo ni con guerras. El enemigo no son solo los monstruos, estos son solo los vehículos que transportan e instalan en todos los países al verdadero enemigo, que es la maquinaria que crea a estos monstruos, que es el socialcomunismo. Si nosotros no acabamos con el socialcomunismo de raíz, seguirán lloviendo monstruos y tiranos, y el ciclo nunca acabará. Solo la derecha, el liberalismo clásico, el capitalismo para todos, en sus principios de gobierno limitado, responsabilidad individual, propiedad privada, mercados libres y libre competencia, pueden detener la enfermedad, sanear y embellecer nuestras naciones. Es cierto, una importante cantidad de ciudadanos ha perdido la fe en la política y en su entorno. No creen en los partidos ni en los dirigentes, tampoco en las instituciones, la república, y hasta se animan a criticar a la democracia, asumiendo el riesgo de ser políticamente incorrectos. Algunos son solo pesimistas crónicos, opinadores sin criterio propio y con nula o falsa información, que se quejan y protestan por todo sin saber de qué se quejan y por qué motivos. Pero los más son sujetos normales que están fastidiados con el presente, enojados con lo que sucede y con las innumerables crónicas retorcidas con finales poco felices. Y esto no es un fenómeno exclusivo de países con sistemas políticos precarios, irregulares o inadecuados. Sucede en todo el mundo, está sucediendo hoy en todo el mundo, aunque con matices evidentemente bien diferenciados entre los extremos opuestos. Muchas sociedades han producido aberraciones inadmisibles. Los habitantes han oído hablar de fraudes, acuerdos, muertes dudosas, casos judiciales bajo sospecha, muertes violentas, secuestros que jamás llegan a la verdad. Este escenario de absoluto desprestigio de la política y de sus débiles instituciones no es para nada deseable y es necesario asumir que esta visión forma parte del esquema vigente en muchos y en varias comunidades. Surgen también los amantes de las conspiraciones, los que ven confabulaciones por doquier y entramados que poco tienen que ver con la realidad, como ya lo mencionó el colega Jorge. Es inevitable, pues, que en este contexto de desesperanza sea difícil ver la luz al final del túnel y que muchos personajes de la política prefieran transitar idéntico camino, ya conocido bajo los códigos contemporáneos, en vez de animarse a revertir la tendencia como si la misma fuera inmodificable. Hace falta que nos levantemos, que nos formemos, nos informemos y con la cabeza fría accionemos. Hace falta que seamos y que formemos a una generación de dirigentes preparados para torcer el rumbo a favor del mundo y sus ciudadanos. No estamos hablando solo de formar partidos o movimientos políticos o facciones coyunturales. Es imprescindible que seamos una abrumadora legión de personas decentes, dispuestas a cambiar la perversa inercia que ofrecen las corporaciones políticas actuales.
No surgirá mágicamente una nueva especie en la política, y menos aún de forma espontánea, sino que aparecerá en la medida que nos formemos, nos preparemos y que la sociedad pueda ser más exigente y deje de conformarse con los mediocres y delincuentes de siempre. Se debe dar la batalla, pero la buena y fuerte batalla, para sanear, para vencer, no solo para convencer a la gente de nuestras buenas intenciones. No será solo la alta política la que modifique el curso de los acontecimientos, sino la decisión de una casta de individuos capaces de dar batalla y de testimoniar a diario con su ejemplo personal e intransferible que están saturados de este sistema fracasado, violento y criminal, que su cansancio ha llegado al límite y que resulta vital en este momento construir un punto de inflexión indispensable para iniciar una nueva etapa. Es evidente que el nuestro no será un recorrido lineal, libre de sobresaltos, y hasta se deben contemplar algunos retrocesos. Pero no existe alquimia que muestre atajos para revertir el presente sin esfuerzos. Para ello, hoy, cada individuo debe revisar su actitud frente a lo que ocurre, sus quejas, enojos, su bronca, su impotencia, con solo algunos síntomas, pero que no están constituyendo una acción concreta y mucho menos conducente. Deben cooperar todos los ciudadanos decentes del mundo con algo más concreto, ser parte activa del cambio, participar y sobre todo estar dispuestos a demostrar en el ejercicio de esa pequeña porción de poder cuán convencido se está de que se debe modificar lo que incomoda y perjudica. Formación, información y cabeza fría. Hoy la noticia es el monstruo Soleimani y su final. Pero recuerden que él es uno, quizás con su grupo, y que hay cientos de Soleimani en todas las naciones tratando de ejecutar a rajatabla su premisa principal, que es destruir y matar a todos los ciudadanos y las naciones. Debemos acabar con todos. ¿Con qué? Con una guerra. Dejemos ya esa fantasía con la guerra. Los ciudadanos y los liberales no apoyamos la guerra y no debemos inmiscuirnos, como lo dice nuestro gran maestro. La guerra es para los profesionales de la guerra. Dejemos esa parte a las fuerzas armadas y policiales de cada país. Nosotros debemos acabar con el socialcomunismo con acción política, pues a problemas políticos, soluciones políticas. Y las mejores políticas son las nuestras, liberales clásicos y conservadores. No hablemos ni admitamos unirnos en la diversidad como proponen o promueven algunos libertarios, anarcocapitalistas, progresistas y otros mercantilistas y compañía, porque no podemos unirnos con gente y con sectores que son parte del problema. Dejemos la mamertada también de apoyar a grupos que promueven y protestas y se manifiestan por solo un objetivo sensacionalista e interesado. Recuerden que el socialismo no es solo el no al aborto,
el no a la redistribución, la justicia social ni el gaicismo. Esos son solo puntos en su agenda para seguir instalando el manifiesto comunista de 1848. La acción política conducente es que todos los ciudadanos decentes nos levantemos, analicemos, formarnos, informarnos y mantener la cabeza fría, construir liderazgos valientes, capaces, honrados, aguerridos, que promuevan por todos los rincones la verdad, líderes con criterio propio, que asuman posturas claras y firmes y desarrollen carisma en base a la verdad, en ser los mejores, instalando el mejor sistema, la oferta más preciosa para toda la humanidad, el liberalismo de derecha, capitalismo para todos los individuos a través de la gran devolución y las 5 reformas liberales, como lo estamos haciendo cientos de colegas liberales en todo el continente, como lo hacemos con Angie Camacho en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, con el maestro Alberto Mansuetti y José Luis Tapia desde el Centro de Liberalismo Clásico, como lo hacemos desde el Foro Liberal de América Latina y todos los partidos y movimientos liberales clásicos en México, Guatemala, Perú, Chile, El Salvador, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, España y todos los demás países del continente. No confundir tampoco a la derecha con Macri o con Piñera, porque no lo son. No confundir libertarianismo, neoliberalismo, progresismo, ancapismo, mercantilismo con la derecha, porque no lo son. La derecha es una clara, firme y contundente, el liberalismo clásico que apoya y promueve a Dios en primer lugar, capitalismo para todo, gobiernos limitados, mercados libres y respeto a la propiedad privada. Esa derecha debe invadir el mundo para erradicar el mal, para extirpar la enfermedad letal que representa el socialcomunismo. Es hora de una oposición seria, real, fuerte y contundente. La política liberal es para ser puesta en práctica, y eso no es solo exposiciones, sino con acción. Queremos en realidad salvar a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestras naciones. Entonces, a formarse, a informarse y con la cabeza fría a desarrollar acción política liberal de derecha, a entrar en batalla combatiendo como lo que somos, los mejores hombres con la oferta más preciosa para la humanidad. Para adelante, con Dios por delante siempre, con fuerza, convicciones y amor a nuestros hijos y a nuestra patria. Acabemos con la mugre en nuestros países. La izquierda, toda clase de izquierdas, incluso las progresistas, libertarias y AMCAPs, autoritarias, pseudodemocráticas, religiosas y laicas, a tomar el liderazgo, mis queridos colegas y mis queridos amigos que nos oyen esta noche, a tomar el liderazgo de la derecha. Es la única vía por una Latinoamérica potencia. Es la única vía y es lo que debemos grabarnos en la mente y empezar a analizar, a estudiar y a poner en práctica. Es nuestra propuesta de acción política, la línea política que nosotros planteamos. También quiero aprovechar esta noche para invitar a todos para el 5º Foro Liberal de América Latina que se realizará por segunda vez en Paraguay, en el Hotel Altagracia del 19 al 22 de marzo. Les esperamos todos, las inscripciones están abiertas. Muchas gracias
a todos. Gracias, Eric, por tu esfuerzo. Gracias a todos los colegas y a los amigos. Muy buenas noches. Feliz noche para todos y bendiciones abundantes. Que valgan mis aplausos por los de muchos, Clotilde, presidente Arvizo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Así es, no nos podemos escuchar todos, pero coincidimos y agradecemos mucho tu mensaje de ánimo, Clotilde, que sigamos adelante, que sigamos involucrándonos y bueno, poco a poco, como bien dice Jorge, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Para ir consolidando estos movimientos son indispensables para el cambio, ¿no? Sabemos que sin política no hay cambios. Y pues se requieren de partidos políticos para que precisamente se puedan dar estos cambios. Bien, pues no sé si alguien más quiere agregar algo, algún comentario. Tenemos ya las, bueno, en México 7:50, nos quedan 10 minutos más. Si hay algún comentario en los chats, vamos a ver. Bueno, felicitaciones a Clotilde por sus palabras. Y Carlos Arenas también menciona, esto es política verdadera, la que brilla por su ausencia, desgraciadamente, y a la que hemos sido llamados a establecer. Viva el liberalismo clásico, vivan las 5 reformas. Así es, Carlos Arenas, un saludo y estamos muy de acuerdo. Así es que, bueno, ¿algún comentario más? Saludos, Rodrigo Mora. Está por aquí. Desde Chile, ¿no? Hasta Chile. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola, Adelante, Débora, Débora. buenas noches, adelante. Hola, me interesa mucho empezar estudiando lo de la academia, ahorita que tengo tiempo aquí en Australia. ¿Cómo empiezo? Yo tengo libros que me ha mandado David, pero hay el curso que estaban hablando. ¿Cómo se hace? Excelente, muchas gracias por tu pregunta, Débora. Mira, las sesiones iniciales de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas están en el canal de YouTube de la Academia. Yo lo voy a poner acá en el chat en unos segundos. Ahí puedes tomar tus clases. A ver, Carlos, recuérdeme cuántas sesiones eran. Me recuerdo si eran 10 sesiones las que el profesor pudo realizar en Bolivia, en Cochabamba, Bolivia. Y luego tenemos el capítulo Guatemala. Cuando el profesor estuvo acá en Guatemala, también lanzamos alrededor de 6 o 7 sesiones más bajo el título Venga a nosotros tu reino. Y ahora pues él comenzará nuevamente el proyecto, digamos, relanzará la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para México. Es un proyecto que está por comenzar, aún no comienza, pero esperemos que pueda ser transmitido en directo y en diferido también, obviamente, por el canal de YouTube de la Academia. Entonces, ahí puedes hacer tus sesiones, Débora, por ese medio y bueno, con mucho gusto referirte a nosotros para cualquier duda, cualquier comentario. El mismo profesor Mansuetti siempre está disponible en su celular para que tú le puedas consultar y hacer las preguntas que necesites. Yo te pongo acá el link al canal de YouTube de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas para que desde ya puedas empezar a revisar. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. También mencionar que tenemos grupos de WhatsApp. No sé si Débora ya esté en alguno de estos grupos.
Sí, en efecto, Eric ya está con nosotros en el grupo que tenemos con David Mendoza, con Carlos Arenas, ¿verdad? También puedes adherir efectivamente al chat de El Gimnasio, que es un chat que administra Oswald Chamagua. Débora, ese es un chat pues que tiene sus normas propias, digamos, ¿no? Y bueno, puedes adherir. Pero qué bueno que lo dices, Eric, porque nos das la pauta para invitar a todos aquellos que quieren activar con nosotros, ¿no? Recordemos que este es un conversatorio, pero para la acción, ¿no? No somos una plataforma política que se queda únicamente en la formación, sino que la formación debe de cantar en acción política, ¿no? Entonces, pues animarlos a que se comuniquen con nosotros, quienes no están todavía en grupos WhatsApp, animarlos para que le den like a nuestra fanpage del Foro Liberal de América Latina y que pues obviamente se vinculen a nuestras redes sociales, a las redes sociales de sus movimientos en cada país. Primer tarea, digamos, que dejamos acá para los presentes en la sala y para quienes eventualmente van a ver en diferido, pues que le den un compartir a esta sesión, ¿no? Yo creo que esa es la primer tarea que podemos dejar. No sé si compartes esto, Eric. Sí, así es. También voy a dejar mi número de WhatsApp para los que quieran ser agregados. Si es que hay alguno que no está agregado en los grupos, me pueda mandar un mensaje y bueno, ya los vamos a ir redireccionando al grupo más indicado, ya sea de algún país o de gimnasio o de algún otro que tenemos por ahí también, como el de religiones y 5 reformas, ¿no? Les voy a dejar por aquí otra vez. Ah, ya lo Sí, tienes. yo creo que por ahí lo está poniendo Angie también. Angie, gusto de saludarte. Gracias por poner el link al canal de YouTube de la Academia Cristiana. Y bueno, insistirles también, ¿no? Quienes ya están activos en algún movimiento sincorreformista en su respectivo país, pues animarlos a que asuman su compromiso FOPRA, ¿no? Como lo hemos llamado acá, bueno, lo hemos llamado así en todo el Foro Liberal de América Latina, pero acá en Guatemala hemos sido bastante insistentes, ¿no? En que nuestros adherentes, nuestros fundadores, pues asuman su compromiso FOPRA, ¿no? Formación, organización política, propaganda, recaudación de fondos y acción política, ¿no? Hoy pues hemos hecho mucho énfasis en la formación, en la información, pero bueno, definitivamente que la formación, insistimos, debe de cantar en organización política, tenemos que darle vida a esos partidos de derecha liberal que como dice bien Carlos Arenas, están ausentes y debemos de ser esa legión, dice la presidenta Alviso, ¿no? De latinoamericanos decentes, pero que activen políticamente el mal. El socialismo se encarna a través de partidos políticos, a través de nuestros sistemas de gobierno y economía. Y necesitamos en ese sentido activar, hacer propaganda, darle like y darle compartir a nuestros mensajes en redes sociales. Muchos de nosotros estamos pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, ¿verdad? Y tenemos muchos grupos de WhatsApp, como menciona Eric, para que activen. Así que, bueno, de mi parte empiezo a despedirme. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos latinoamericanos, liberales clásicos. Muchísimas gracias por el tiempo que me dieron y me permitieron hacer esta exposición. Felicitaciones y muchas gracias por tus palabras de ánimo, presidente Alviso. Eric, muchas gracias por tu apoyo logístico y bueno, al menos de mi parte, pues un saludo muy cordial de parte de todo Familia 5 Reformas Guatemala. Un abrazo grande desde Ciudad de Guatemala. Feliz noche y hasta la próxima, que sería bueno que indiquemos de una vez cuándo, por favor.
Bien, pues es el siguiente conversatorio. Yo creo que lo vamos a informar. Aún no nos hemos puesto de acuerdo si vamos a seguir cada 15 días o cada 7 días. Hay que platicarlo. Invitarlos, eso sí, a que participen, que inviten a otras personas e incluso pueden llegar también, si tienen algún tema de interés, proponerlo o incluso exponerlos, claro, siempre desde nuestra óptica del liberalismo clásico. Bien, entonces, si más, nos vamos despidiendo y agradeciendo a cada uno su atención. No olviden compartir y estar pendientes de las comunicaciones que tengamos de tanto estos medios como también los comunicados que se van transmitiendo a través de las redes sociales para que le den compartir y la gente pueda también empezar a conocer esta información que realmente no abunda, es muy escasa porque la politiquería está abarcando todos los medios prácticamente. Sin más, entonces nos despedimos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Eric. Feliz noche para todos y muchas bendiciones. Buenas noches desde Chile. Un abrazo a todos.